El ingreso de la moral en el derecho y la ignorancia privativa. Hola, un saludo para todos. Les habla Juan José Bocaranda Espinosa. Los niveles de la mente frente a la realidad son la ignorancia, la duda, la sospecha, la opinión y la certeza. La ignorancia es la ausencia de conocimiento en un sujeto capaz de conocer. Ahora bien, existe la ignorancia simplemente negativa. Es la que se da en una persona que no ha tenido oportunidad para adquirir determinado conocimiento. Por ejemplo, el caso del sacerdote que no conoce ni un ápice de fisicoquímica, asunto que es ajeno a la profesión sacerdotal. Por consiguiente, la ignorancia negativa no es criticable, no es culpable, puede y debe excusarse. Pero también existe la ignorancia privativa, es la que manifiesta una persona que ha tenido oportunidad para adquirir el conocimiento debido a su profesión, a su estado de vida o a determinadas circunstancias de tiempo y de lugar. Así pues, el ignorante privativo, la persona que puede y debe tener determinado conocimiento, es ignorante culpable. Por ejemplo, el médico que desconozca aspectos fundamentales de la medicina, o el criador de ganado que desconozca aspectos básicos de ese menester, o el abogado que desconozca los fundamentos y aspectos básicos de esa actividad. Pues bien, de lo anterior se infiere que cuando se trata de los derechos humanos, incurre en ignorancia privativa o culpable toda persona que puede y debe conocer el contenido de documentos básicos relativos a esa materia, es decir, a los derechos humanos. Y conocer implica aquí analizar el contenido, comprenderlo, interpretarlo, inferir y llegar a conclusiones lógicas, es decir, no torcidas o desviadas por el interés, los prejuicios, los complejos, las tendencias oscuras, los acomodos, el miedo, las inclinaciones a la falacia, las peticiones de principio, los argumentos ad hominem o la simple conveniencia. Uno de esos documentos básicos es el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, que contiene determinados aspectos de conocimiento indispensable. Luego incurren en ignorancia privativa o culpable respecto a los derechos humanos aquellas personas que cierran ojos y oídos al preámbulo de la Declaración de los Derechos Humanos en lo que se refiere a la fundamentación de los derechos, donde se encuentran el principio de la dignidad humana, comenzando por la libertad, la justicia y la paz, y el principio de la igualdad. Dignidad que debe entenderse como valor moral, como principio para la acción y como objetivo fundamental y razón de ser de todos los derechos. Debemos comprender de una vez por todas que la dignidad humana no es un valor jurídico, es un valor prejurídico, porque existe en el ser humano por el solo hecho de existir, viene en su naturaleza. Lo que hace el derecho es reconocer ese valor e incorporarlo a su estructura. El derecho no es creador, sino receptor del valor de la dignidad humana, valor moral que trasciende hacia el nivel espiritual porque constituye base o punto de partida del comportamiento de los seres humanos en dirección al bien, objeto de la moral, bajo la guía del principio superior de perfección del orden moral que nos impone a todos los seres humanos realizar el bien en todas nuestras acciones. Hay quienes opinan que los derechos humanos no requieren fundamento alguno, afirmación que cae por su propio peso, porque toda creación cultural, y más aún el derecho, exige un porqué, demanda una razón. De lo contrario, la ley no pasaría de ser un úcase, una orden simplemente imperativa de corte zarista, algo ajeno al derecho, que es eminentemente racional. Si toda ley debe apoyarse en razones que justifiquen su aprobación, más aún debe apoyarse en razones la Declaración de los Derechos Humanos debido a su acento universal. Algunos filósofos rechazan
que la dignidad humana sea el fundamento de los derechos humanos. Parecen olvidar que la dignidad humana es el fundamento oficial de los derechos humanos, porque así lo estableció la Organización de Naciones Unidas, y así permanecerá como algo absolutamente irreversible, de manera que de nada vale pujar en sentido contrario. No imaginamos a la Asamblea General de la ONU modificando el preámbulo para complacer a los descontentos y tachando el valor de la dignidad humana para sustituirlo por algún otro fundamento, o que decida simplemente suprimir al respecto todo fundamento. Es preciso tener presente que si un Estado reconoce los derechos humanos, incluyéndolos en el ordenamiento jurídico, es porque admite la idea de la dignidad humana. Si admite la idea de la dignidad humana en el ordenamiento jurídico, es porque acepta la injerencia directa de la moral en el derecho. Si acepta la injerencia directa de la moral en el derecho, se define a sí mismo como Estado ético de derecho. Si se define a sí mismo como Estado ético de derecho, reconoce que además del principio jurídico concurre el principio ético como factor de la constitucionalidad. Si al igual que el principio jurídico, el principio ético es factor esencial del sistema jurídico, ni la definición del Estado ni el concepto de derecho deben apoyarse únicamente en el factor jurídico como si el principio ético no existiese. En consecuencia, todo Estado que admite los derechos humanos admite implícitamente la conjunción de la moral con el derecho, lo que significa que la ley moral está presente en todo caso de reclamo de los derechos humanos por vía del derecho, y que el Estado ratifica así su naturaleza de Estado ético, y el derecho acentúa al mismo tiempo el signo de la moral. Otro elemento que los renuentes deben tener en cuenta es el que se refiere a otra expresión de la intención y de la voluntad de la ONU cuando proclamó los derechos humanos. Es la intención y la voluntad de recurrir a la moral como base de estos derechos, lo cual se evidencia en el hecho de que la Asamblea General, como se observa en el texto del preámbulo, se apoyó no solamente en el valor de la dignidad humana, sino también en un juicio de valoración moral que se sintetiza en una opción entre el bien y el mal. Así pues, es algo claro, indiscutible, lógico, que la moral penetró en el derecho por doble vía, por la vía del valor moral de la dignidad humana y por la vía del juicio de valoración moral, es decir, mediante una opción entre el bien y el mal. Por lo tanto, no manifiestan ignorancia privativa o culpable los que, pudiendo conocer e interpretar el preámbulo debidamente, con espíritu de verdad, con criterio objetivo, sin embargo se desentienden de ello y guardan silencio. Al hacerlo, no les reclama conciencia porque están negando la verdad y porque con su indolencia vergonzosa están impidiendo que la humanidad se beneficie de esa realidad, de la realidad de a partir de 1948, es decir, de que la moral es endojurídica, está dentro del derecho. ¿O es que para los renuentes la recepción de la moral por el derecho carece de importancia, no tiene trascendencia, no surte efectos fundamentales? ¿O es que persisten en negar la recepción? Pues si persisten deben demostrar con claras y precisas razones cómo es que, a pesar de todo, no se produjo el reencuentro de la moral con el derecho y que la proclamación no es para ellos sino un ave triste de vuelos cortos, sin trascendencia profunda. Que tengan en cuenta que aceptar la conjunción real y plena de la moral con el derecho no es tan horroroso como para rasgarse las vestiduras. Es algo histórico, producto de la evolución, del avance del tiempo, cuyo movimiento no se estanca, y gracias a Dios que es así, no se estanca conforme al miedo de los horrorizados. Y a propósito, llega aquí y ahora el momento de plantear una interrogante indiscreta, que les disgusta pero que es necesaria. ¿A qué se debe esa omisión culpable? Esa ignorancia privativa. ¿Por qué motivo los renuentes guardan silencio respecto al hecho del ingreso de la moral en el derecho? A nuestro modo de ver se debe a un problema de comodidad. Es incómodo, perturbador, hasta desquiciante
que algo venga a destrozar nuestra tranquilidad, a rompernos los esquemas mentales, a desmoronarnos la construcción ideal que hemos estado apoyando, completando y puliendo durante siglos. Durante siglos hemos arrastrado la idea de que la moral y el derecho deben mantenerse separados, de que la moral se relaciona con el derecho solo parcialmente, es decir, a una distancia conveniente, en forma lejana, poco sentida y poco efectiva. Sobre esta tesis de una relación lejana entre la moral y el derecho, se ha construido el pensamiento jurídico a partir del siglo XVIII hasta nuestros días. El pensamiento jurídico con todas sus expresiones teóricas y prácticas, desde la bibliografía hasta las leyes, desde la organización del Estado hasta las decisiones judiciales, la jurisprudencia y la enseñanza del derecho. Es ahí justamente donde se encuentra el punto de conflicto, porque aceptar la presencia de la moral en lo jurídica altera la realidad del pensamiento jurídico construido hasta ahora en el ámbito unifactorial del solo principio jurídico, a diferencia del ámbito bifactorial generado por la conjunción de los principios ético y jurídico, premisa doble que determina cambios en las bases y en las expresiones del derecho. Ese es el punto crucial. Allí radica el llamado meollo de la cuestión. Sin embargo, no es lógico ni justo que por motivos de comodidad las sociedades, los países, la humanidad, el mundo desperdicien las ventajas obvias que genera la simbiosis de la moral con el derecho. Además, es dar coces contra el aguijón de la historia, porque la moral endojurídica es un hecho desde hace más de 70 años, por lo que ha llegado la hora de la aceptación, más aún cuando tenemos presente que estos tiempos calamitosos plagados de graves peligros para la humanidad exigen la presencia de un derecho realmente nuevo, drásticamente nuevo, como lo es el integrado por la unión plena y activa de la moral con el derecho. Por otra parte, si el derecho ha pasado a tener carácter jurídico debido a esa conjunción, no queda otra alternativa sino acatar esa realidad, a menos que el interés personal pueda permitirse violar el sistema jurídico del que ahora forma parte fundamental y prevaleciente, la ley moral. Y para finalizar, cuando alguien lucha por ideales asumidos con profunda sinceridad, gana. Quienes pretenden sin razón apagarlos, pierden. Y hasta aquí por el día de hoy, amigos. Muchas gracias por su amable atención. Hasta otra oportunidad, volente Deo.